Son las 7:20. Saludamos a la académica Carolina Ávila, experta en comunicación política. Carolina, muy buenos días. En forma unánime han reaccionado tres asociaciones de medios y periodistas pidiendo puntualizaciones al embajador norteamericano Michael Fitzpatrick, que lanzó acusaciones generales a varios sectores del país, pero la preocupación de estos gremios son con respecto a los medios de comunicación. Habló el embajador de acciones irregulares interesadas de determinados medios de comunicación sin especificarlos, y hay un pedido generalizado de que se especifique y además se denuncie concretamente los casos. Iniciemos con este tema y su opinión. Muchísimas gracias, un cordial y afectuoso saludo, querido Gustavo, para usted, para quienes le acompañen en el espacio de Antena 1 y por supuesto para toda la audiencia. No es la primera vez que escuchamos declaraciones de este tipo de la embajada estadounidense. Siempre llama la atención porque no es precisamente de usual, diremos así, de las embajadas en general, estas representaciones de otros países en suelo extranjero y que por lo general suelen ser muy cuidadosas de las expresiones porque el mismo, diremos que el mismo manual del protocolo les exige, ¿no? Entonces, diremos que podría estar en este contexto Fitzpatrick teniendo un encuentro un poco distinto con la agenda y con el concierto de la agenda política que no le sucedió hace un par de años atrás, perdón, cuando, por ejemplo, hizo la famosa declaración de los narcogenerales, que también tuvo una trascendencia interesante en la agenda pública en el país. No hay ninguna duda que lo que se pronuncia la estadounidense en este país y vemos que en cualquier otro, ¿no es cierto?, genera noticia y genera preocupación. Quizás lo que ha llamado la atención en este segundo pronunciamiento en este contexto es que al no expresar con claridad las denuncias, las afirmaciones que está presentando terminan siendo parte de la opinión, pero una opinión que suele ser muy informada, porque en este contexto la embajada americana no creo que se arriesgue a hacer un pronunciamiento así solamente de percepciones. Seguro debe tener datos que con seguridad les está teniendo en jaque a ese que él estuvo criticando. A la misma fiscalía, por ejemplo, que creo yo sería la más afectada de no haber identificado este tema de lavado de dinero, a la misma UAFE, que es de donde, por ejemplo, Diana Salazar, cuyo rol en este momento está siendo en el concierto de la discusión política. Un detalle como estos no necesariamente fortalece la tesis de Salazar, a mi criterio, sobre todo porque está poniendo el dedo en la llaga en los errores que Fiscalía y que el sistema judicial en general, hablando de los jueces, pues ha tenido al no prestar atención a estas denuncias que sin duda como que estaban dentro de la conversación, pero que no se atrevían a decir con la firmeza como lo ha hecho el embajador. ¿Cuál es la discusión? Y por eso justamente la reacción de las personas que ustedes se mencionan en la nota anterior es que si es que no hay mayor seguimiento con pruebas, con información, quizá queda solamente en la opinión, y esa opinión puede ser muy dañina en términos de la honra de las personas y la sobregeneralización de causas que requieren mayor profesionalismo al ser tratadas así públicamente. Efectivamente, y en un país en donde la fe se resquebraja por todo lado, es muy delicado el hecho de poner a equipos de fútbol, a empresarios, a medios de comunicación en una posición de acusados de corrupción sin especificar absolutamente nada. Y justamente vamos a terminar medio en broma, medio en serio, pidiendo la visa estadounidense como certificado de honorabilidad. Entonces, no puedes llegar a esos niveles precisamente por la falta de información. Distinto hubiese sido, por ejemplo, que en este mismo comentario que lo hace, quiero siempre entender que la embajada es una instancia amiga de los países, amiga de la comunidad ecuatoriana, porque así se ha expresado. Diremos que la mayoría
mayoría de las veces, las embajadas en general y por supuesto la estadounidense. Más acá, por ejemplo, con esta ciudad que tiene un grupo importante de ciudadanos estadounidenses viviendo y acogiendo toda la cultura ecuatoriana, en fin. Sin embargo, por ejemplo, en este mismo contexto, si él hubiese dicho, la embajada pone a disposición de la fiscalía la información pertinente a, ¿no? A veces son solamente gestos nada más, o estamos dispuestos a colaborar y contribuir en una política más profunda sobre, ¿cómo se llama?, anticorrupción, qué sé yo. Quizá estas expresiones no quedan solamente en la generalidad, sino que se sabe que al menos, no sé, le estoy entregando al presidente Noboa o estoy entregando esto o a la CEI, no sé, algún organismo internacional de justicia, para que de alguna forma se pueda tener una referencia de lo que está pasando. Recordemos, por ejemplo, que el Ecuador solicitó apoyo al FBI en sus investigaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. No hemos tenido, al menos de manera pública, ningún tipo de respuesta sobre esa situación. Recordemos también que el Ecuador aceptó el apoyo de Estados Unidos para incluso económicamente reconocer el aporte, la contribución con información sobre el caso, como lo calificó el mismo embajador Fitzpatrick, golpes profundos a la democracia, refiriéndose al sicariato, porque eso fue en el caso de Fernando Villavicencio, incluso en el posterior también asesinato de los acusados de ese sicariato. Tenido tampoco ningún tipo de respuesta al respecto. Entonces, cuando se está involucrada, el anuncio no alcanza. O sea, voy a ayudar, pero no hago un seguimiento. En este país me parece que es importante que se haga la segunda pregunta, que era la que le decía yo a Ana María Cañizares de CNN en las redes. Faltaron las siguientes preguntas. Yo sé que no estuvo abierto a rueda de prensa, pero si vamos a recoger esta información, la siguiente que debemos cubrir como medios de comunicación es ¿y qué más va a hacer en este caso la embajada para reforzar justamente la crítica que está diciendo datos que deben dar soporte, que seguro los tiene, que deben dar soporte a esas expresiones? Y este tema de la comunicación política, Caroline, para su beneficio, está de moda de alguna manera aquí en Ecuador, porque realmente son cuestiones que necesitamos interpretarlas. Venimos de épocas en las cuales existía esta especie de hemorragia verbal por parte de mandatarios. Recordemos las sabatinas, 3-4 horas un presidente de la República hablando al país, y ahora tenemos un presidente con un discurso sumamente escueto, que más que resolver inquietudes de los ciudadanos nos deja cada vez que le escuchamos, lo poquito que se le escucha, con inquietudes. Pero no sé si coincidirá usted conmigo, en esta semana cuando venían ya varios reclamos en el sentido de qué se está haciendo con uno de los problemas más graves del país, el de la seguridad. Esta semana ha tenido una explosión de declaraciones muy críticas que contrastan con esa forma de ser del presidente de la República, para no hablar de una política pública. Ha habido declaraciones con respecto a los avances de la contratación de barcazas para usarlas como prisiones temporales, declaraciones de que se está en contacto con la empresa de seguridad de Bukele, de la Carta de los Lobos, de una posible, que ha abierto inquietudes, especulaciones sobre una posible negociación con la delincuencia. Declaraciones de Noboa que ha dejado en pésimo predicamento a la Policía Nacional, señalando que las autoridades ya no protegen a los delincuentes. Es su interpretación de la Carta de los Lobos, y la propia ministra de Gobierno habló también el día lunes, iniciando esta semana, de cambios que ella se iba a atrever a hacer en la policía, consciente de los riesgos personales que esto implique. Es decir, se ha preparado un terreno para algo, nos preguntamos nosotros, describiendo un país tremendamente corrupto, sin garantías ni siquiera en sus fuerzas del orden, que ha culminado, matizada por estas declaraciones, echando lodo con ventilador el embajador norteamericano Michael Fitzpatrick. Pero ahora, escuchémosle a la experta su interpretación de todo esto.
Y si a eso le añade usted lo que fue a declarar en la sesión del Consejo de Seguridad en la ONU, en donde hacía referencia a los peligros que en el Ecuador se vive y a la lucha del narcotráfico y de las bandas delincuenciales que están operando inclusive desde entornos internacionales. O sea, no solamente Así es es. un problema de Ecuador, Novoa, sino que es, perdóname que añado un dato muy importante, por supuesto, y usted claro, muy bien lo trae, que Novoa dijo allí que recibía amenazas contra su vida en forma diaria. familia, Ujú. exactamente. Entonces, ahí como que se va armando una suerte de edificio, ¿no? Que tiene por acá unos pilares, por acá unas paredes y está así armándolo como parte de una estructura narrativa, decimos nosotros, en comunicación gubernamental, que intenta incidir sobre, esta es la problemática que todos conocemos y estoy comenzando a apuntarla, ¿no? Al menos así, siendo crítico en algunos de los temas que incluso formaron parte de su campaña, por ejemplo, las criticadas barcazas, que no estaban en el plan de trabajo, pero que fueron rápidamente comunicadas en su administración, pues entran de nuevo hasta cierto punto en la conversación. La representación en el imaginario latinoamericano de Bukele y el orden, Bukele y el control de seguridad y toda esta intervención de cárceles, es un manejo que a nivel de percepción le deja a la ciudadanía con la sensación de que algo se está haciendo en materia de seguridad. Y me parece que hablar de Bukele, de su estrategia, e inclusive en términos de estoy conversando, estoy contando, pues ayuda un poco también a abonar en esta problemática. Pero ¿por qué se da esta problemática? Porque toda la semana pasada estuvimos, en términos comunicacionales me refiero, porque toda la semana pasada estuvimos con la novela de la vicepresidencia y no estábamos con información concreta sobre la agenda política. Esta semana está retomando una agenda política, lo cual es saludable para un gobierno que no estaba encontrando una narrativa adecuada para poder interactuar con los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Entonces, volver a retomar este tipo de herramientas en la agenda ayudan. Ahora, sí me llama la atención que esta conversación no esté adecuadamente articulada. Me explico un poco más. En la conversación que vimos en la entrevista con Rosero, me parece que fue Gonzalo Rosero, ¿no es cierto? Es una entrevista que Ruiz. está, perdón. Gonzalo Ruiz. Ruiz, perdón, Ujú. muchísimas gracias. Es una entrevista que está, se nota enseguida preparada, que hay acuerdos, como corresponde, diremos, con la magnitud del cargo al que se le está entrevistando, en este caso el presidente, ¿verdad? Pero no quiere decir que es una cuestión de improvisación, no es que le agarraron en la vereda y le pusieron el micrófono. Entonces hay una planificación. En ese contexto, llegar a dar primicias, que es un rol que no le corresponde a ningún funcionario en el gobierno. Las primicias eran así, a no ser que estén debidamente articuladas. No se da primicias desde el gobierno, se da política pública. Entonces, decir que recibí una carta, mire, le cuento y inmediatamente, ¿qué es lo que hizo el periodista Gonzalo? Y si usted no va a aceptar esa carta, usted no, y de repente no era lo que estaba queriendo como efecto Daniel Noboa, sino decir, mira, y le echo y le corrige, dice, algo estamos haciendo bien, que ahora vienen y nos contactan a nosotros y nos escriben a nosotros. Pero ¿cómo recibió el resto de la población esta primicia? Que podría este gobierno estar aceptando chantaje mafioso. Y eso es peligroso. Entonces, tener más cuidado en las cosas que se comunican y articularlo adecuadamente, al punto que el gobernador del Guayas, en contradicción con el presidente, dice, no vamos a negociar con la mafia. Y la gente le aplaudía al gobernador del Guayas. Entonces sí es delicado no tener el cuidado ya está la agenda, el tema de seguridad en la agenda, pues esos detalles, dicen por ahí, el diablo está en los detalles, ¿no? Esos detalles son de cuidar para que no se distorsione el discurso y cada uno tenga además el rol que le corresponde en los distintos espacios en los que opera, ¿no? Así que eso como un detalle adicional. Y lo que me parece que están planteando es, a ver, aquí está el tema de seguridad, nos estamos preocupando por ello, pero no tenemos tampoco concreción, a no ser que pongan indicadores de concreción de resultados y los difundan. ¿Qué es lo que ha dicho en Exactamente. ese sentido? El indicador no es la cantidad de cocaína, el indicador es la reducción de asesinatos.
de la violencia. Entonces, si es que él plantea esto, que el siguiente paso, me imagino yo a nivel comunicacional, es que nos van a decir que de 45 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que al menos así especulan algunas voces que va a terminar siendo este año 2023, tiene que comenzar la reducción de alguna manera, porque de lo contrario, ahí sí habrá fracasado la gestión del gobierno que está comenzando funciones. Ahora, este discurso un tanto descoyunturado, como usted hace notar, ha llevado ya a perspicaces, a experimentados juristas, y para no quedarnos nosotros también en lugares comunes, los mencionaré. Simón Valdivieso, profesional del derecho de larga data, quien estuvo recientemente dirigiendo el Consejo de la Judicatura aquí en Cuenca. El doctor Miguel Arias, un destacado ex juez, aún en ejercicio del derecho. Ven visos de lo que ellos llaman populismo penal en estas declaraciones que se están dando por parte del gobierno, que esto, para traducir al público, obedece a una lógica o una estrategia populista en el campo penal, una tendencia marginal, oportunista, que puede aparecer o desaparecer según las coyunturas. El mejor ejemplo del populismo penal en Latinoamérica y posiblemente en el mundo es Bukele. Y de allí también surgen ya las connotaciones de carácter político. Directamente el grupo de legisladores de Construye Gente Buena advirtieron al gobierno que no se le vaya a ocurrir establecer negociaciones con bandas delincuenciales. Yo no soy muy fan de utilizar la palabra populismo porque puede tener otro tipo de acepciones, inclusive en la ciencia política, pero se entiende la preocupación de los juristas que usted ha mencionado y de la opinión pública en general, ¿no? Bueno, porque el populismo penal, perdóneme, Carolina, está totalmente tipificado, incluso sí, no, considerado sí, académicamente como un yo tipo de estoy forma de... Sí. Atrevidamente estoy criticando a la academia, si me disculpaste, y simplemente por el concepto como tal. Pero se entiende por una razón que le quería comentar a continuación, y es que normalmente hay una frontera cuando hay un discurso populista. Es de hecho, lo que se intenta es fortalecer esa frontera, es nosotros, frontera política, es nosotros contra ellos, eso es populismo. Y cuando se habla de populismo penal, esa frontera queda clarísima, ¿no? Nosotros somos los buenos y ellos los delincuentes, pero a esos delincuentes el tratamiento que se les da es un tratamiento absolutamente, yo creo, ¿no? De una suerte de melodrama y de espectacularización que termina rayando directamente en prácticas que están absolutamente criticadas en varios contextos, como el hecho de la ridiculización o la exposición pública sin un debido proceso. Las cortes son las que generan las sentencias, no las redes sociales ni la opinión pública. Entonces, ante estas manifestaciones, por ejemplo, la idea de exponer a los jueces que tienen tales o tales sentencias y poner los rostros a la luz pública y con esto sancionarlos como corruptos, porque no es que va a haber una opción de perdón, disculpa y olvido si es que alguno de estos jueces termina expuesto de esa manera, ¿no es cierto? Imagínese usted si es que el caso de un juez en donde la fiscalía no presenta o la policía no ha hecho su trabajo, el juez tiene que estar obligado a obrar en función del debido proceso. Y si nadie le dice al juez, fulano de tal debe permanecer en la cárcel, que ha sido una de las críticas al SNAI, por ejemplo, los jueces, ¿qué pueden hacer? Tienen que liberar, porque tienen que actuar y sentenciar de acuerdo al debido proceso. A lo que voy es muy delicado utilizar la sanción pública cuando el derecho justamente previenen ese tipo de abusos en este caso, la comunicación. Y no puede desde la presidencia sentenciarse de esta manera, exponer de esta manera o amenazar de esta manera cuando no estaría actuando en función del derecho. Esto no quiere decir que no veamos los problemas en el sistema judicial, de eso no hay ninguna duda, y que se tienen que abordar, que se tienen que resolver y que se tienen que debatir todo el tiempo que sea necesario, pero no por ello nos vamos a olvidar de cumplir la ley como corresponde. Hoy serán los jueces, mañana puede ser cualquier ciudadano que en efecto ha sufrido
escracheo público, ¿no es cierto?, que desde la instancia mayor sería altamente criticable. Si es que a las sabatinas se le criticaba precisamente por este escracheo público a los ciudadanos, ¿no es cierto?, no creo que se debería fomentar para nada una práctica similar cuando se supone que tenemos normas, leyes que deberían más bien ayudar a observar bajo los espacios que corresponden que este tipo de prácticas no se den. Bien, en la parte final, Carolina, le invitaría a dar un vistazo a lo que pasa en Argentina. Mañana se posesiona el señor Milei, Daniel Noboa, de hecho, estará presente también en esta posesión. ¿Qué es lo que hay que observar, mirar en Argentina? A ver, varias cosas. Yo creo que nos llega la conversación de Argentina primero desde la hermandad que hay con un pueblo tan maravilloso y con los que de alguna manera el mismo hecho de la situación tan difícil económicamente que ellos están viviendo, pues a los ecuatorianos y ecuatorianas les ha permitido tener acceso a educación de buen nivel que tienen en una situación de cambio de dólar favorable, ¿no? Pero más allá de las condiciones de coyuntura que ha hecho que este relacionamiento Argentina-Ecuador pueda ser un poco más decidido, diremos así, me parece que es en general para nosotros una preocupación en esta conversación sobre la dolarización en la que está entrando Argentina a partir de la tesis que ha ganado en las elecciones, ¿no es cierto?, generales, y que para nosotros puede ser un tema de análisis y de interés geopolítico, ¿no? Este tema de abrazar o no la dolarización y en qué condiciones podrían hacerlo, recordando también cuánto se sufrió en el Ecuador previo a lo que en este momento tenemos con más tranquilidad, pero todo lo que se vivió en el año 99, 2000, 2001 no puede dejarse de recordar y de insistir en una conversación más no tan traumática en materia económica, que es la que este momento está viviendo Argentina. Me parece también por el otro lado que sin que el presidente Noboa se haya calificado como alguien de derecha, sabemos que de izquierda no es. Entonces, es posible que pueda encontrar él alguna afinidad ideológicamente hablando con su partner en Argentina, sabiendo que por el lado de Colombia tiene otro tipo de propuesta ideológica Petro, ¿no es cierto? Y sabiendo también lo que está pasando en Brasil, ideológicamente hablando, no sé si es que quiera el presidente Noboa encontrar algún tipo de alianza ideológica con Argentina. En todo caso, todo es aprovechable cuando te pones en el centro y no quieres estar en los extremos como él mismo así lo ha manifestado. Habrá que ver también qué tipo de actor termina siendo en el concierto geopolítico el Ecuador en este mapa, diremos, de derecha liberal que está planteando desde la Argentina, ¿no es cierto?, la propuesta de Milei. Vemos que él en ese sentido ha tenido muchos gestos que dan cuenta de ese giro radical que va a tener, al menos en lo político, la Argentina, y sería interesante ver cómo lee eso el Ecuador, cómo desde las autoridades encuentran allí, por ejemplo, espacios afines y que su discurso o su relacionamiento con Argentina también le va a dar cierto respiro a nivel local, sobre todo con algunos sectores políticos que se han visto sumamente preocupados por los gestos que ha tenido el presidente Noboa con la izquierda o con, digamos que con la Revolución Ciudadana o con estas otras líneas de corte ideológico opuestos a Milei. Bien, muchísimas gracias a Carolina por haber estado con nosotros. Querido Gustavo, gracias por la invitación. Carolina Ávila, académica, experta en comunicación política. Son las 7:43 minutos.